Hoy os contamos en qué consiste el sistema de capas en el ciclismo, lo que nos permitirá seguir montando en invierno sin pasar frío. Bienvenidos. El problema más importante al que nos enfrentamos cuando realizamos actividades al aire libre es la regulación de la temperatura corporal. Protegernos correctamente del frío y de la humedad marcará la diferencia entre seguir disfrutando de nuestro deporte o convertir las salidas en bici en un auténtico calvario. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es mucho más efectivo utilizar 2 o 3 prendas finas que una sola prenda gruesa. En primer lugar, porque nos aportan mayor aislamiento debido al aire que se almacena entre ellas. Y en segundo lugar, y es más importante aún, porque podremos añadir o quitar prendas, según la temperatura o las condiciones meteorológicas. Esto es lo que se denomina el sistema de capas. Y el segundo factor que nos ha permitido mejorar este sistema de capas son los nuevos tejidos sintéticos y sobre todo las modernas membranas técnicas, aislantes y transpirables. Según esta teoría, para protegernos del frío y de la humedad, que son los que pueden provocar que perdamos calor y entremos en hipotermia, necesitamos vestirnos con 3 capas que actúan en conjunto y con una función específica cada una. Aunque estas capas no siempre van necesariamente en 3 prendas distintas. Pero vamos a analizar cada una de las 3 capas y luego veremos ejemplos y soluciones aplicadas al ciclismo de una marca pionera en ropa técnica como es Gore Wear. La primera capa es fundamental. Su principal función es la de mantener la piel seca, evacuando el sudor de forma rápida. Suele ser una camiseta interior de manga corta o larga que tiene que estar en contacto directo con la piel y lo más ajustada posible y tiene que tener estas características: secar de forma muy rápida, lo que se consigue con tejidos hidrofóbicos como el polipropileno o el Cool Max, y ser muy confortable. Para ello tiene que ser agradable al tacto, darnos total libertad de movimientos y evitar roces por las costuras o por un hilado o tejido vasto. La segunda capa es la encargada de mantener el calor corporal. También debe ser muy transpirable para no acumular humedad y tenemos distintas opciones que luego veremos. La tercera capa tiene la función de aislar el conjunto del agua y el viento. 2 factores que pueden hacer bajar muy rápidamente y de forma drástica nuestra temperatura corporal, bajando el rendimiento y corriendo el riesgo de entrar en la peligrosa hipotermia. En el caso concreto del ciclismo, la elección de prendas es aún más importante que en otras actividades, pues es una actividad aeróbica que alterna momentos de alta y baja intensidad y condiciones cambiantes de temperatura y humedad. Tenemos que evitar tanto el frío como el exceso de calor, que nos provocará una sudoración excesiva, y la retención de humedad, que nos enfriará rápidamente cuando bajemos la intensidad en una bajada prolongada o en una parada. Volvemos a la primera capa. Es imprescindible y un error demasiado común es elegir una prenda que no reúne los requisitos adecuados, arruinando las cualidades de la mejor chaqueta técnica. Una camiseta de algodón, por ejemplo, es una auténtica esponja para el sudor que nos mantendrá húmedos y helados por mucha calidad que tengan las otras capas. La segunda capa será un maillot o chaqueta ligera y su nivel de protección térmica dependerá del tipo de actividad y las condiciones en las que vayamos a montar. Para rutas sin grandes sobresaltos en la intensidad o entrenamientos largos, en los que no haya previsión de temperaturas muy bajas o lluvias intensas, podremos utilizar solo 2 capas, eligiendo una chaqueta que nos mantenga calientes en todas las circunstancias. Para ello, será imprescindible que cuente con una membrana técnica de calidad que nos garantice protección contra el viento, pero con una gran transpirabilidad, para evacuar el sudor y regular el exceso de calor cuando subamos el ritmo o afrontemos subidas, evitando que la humedad cree el efecto botijo que nos enfriaría rápidamente. Las mejores prestaciones para este tipo de prendas las encontraremos en las membranas Gore Windstopper y su reciente evolución Gore-Tex Infinium, con protección total contra el viento y resistente al agua, manteniendo un altísimo nivel de transpiración, como esta C5 Gore Windstopper. Para rutas y entrenamientos muy exigentes y sobre todo para carreras, tendremos que elegir una prenda ligera y muy transpirable, que nos permita evacuar fácilmente el exceso de calor y de sudor, llevando una tercera capa que nos puede servir para los primeros momentos, hasta entrar en calor, y para los descensos y paradas. Para la tercera capa elegiremos una prenda que termine de completar el equipo para adaptarse a las condiciones que nos vamos a encontrar. Siempre es recomendable que tenga como base una membrana de calidad, bien cortavientos o impermeable, pero siempre transpirable y que sea ligera y fácil de guardar. Según la actividad y la temperatura, podrá ser un ligero cortavientos con mangas o sin ellas, un chaleco térmico como el Gore C3
Windstopper Light, o una chaqueta impermeable para lluvia o nieve. Gore ha desarrollado distintas versiones de unas membranas para adaptarse al nivel de actividad física. Y para una actividad tan intensa y cambiante como el ciclismo, han desarrollado el Gore-Tex Active, que en su versión Shake Drive alcanza la mejor relación entre impermeabilidad, ligereza y peso del mercado, y lo podremos encontrar en modelos como la chaqueta Gore C5 Gore-Tex Shake Drive 1985. Las piernas son el elemento más activo en la práctica de ciclismo y normalmente con unas perneras o un culote largo térmico será suficiente. Pero para condiciones extremas encontramos también culotes con membranas en zonas estratégicas como este Gore C3 Thermo Plus W, con inserciones de Windstopper. Y aunque no es el asunto principal del vídeo, no podemos terminarlo sin destacar la importancia del resto de complementos para la cabeza y extremidades, por las que podemos perder una gran cantidad de calor. El frío excesivo en manos o pies nos puede amargar o hacer imposible una ruta invernal, por lo que os animamos a que echéis un vistazo a estos modelos de guantes y cubrebotas de Gore. Esperamos que os haya resultado interesante y que apliquéis el uso de las capas para que vuestras salidas sean mucho más agradables. No os olvidéis de suscribiros al canal y para terminar nos despedimos como siempre con una sonrisa. En una entrevista de trabajo le dice, bueno, está usted contratado, mañana empieza usted a las 6. Y dice, que a las 6 es que me parto toda la tarde. Dice, no, a las 6 de la mañana. Dice, a las 6 de la mañana, no me extraña que necesitéis gente. Hasta el próximo vídeo.